Un saludo muy especial a todos los que están conectados con nosotros a partir de hoy para estudiar el módulo 1 de nuestra iglesia, un lugar cerca de ti, los que están desde casa, los que están internos ahí en la cárcel La Picota también y están esperando su pronta libertad. Oramos desde aquí para que el Señor abra esas puertas y ustedes puedan volver a la vida fuera de la cárcel, pero no como estaban antes, sino que tengan una nueva esperanza, una nueva expectativa y una nueva manera de ver las cosas y de vivir. Bueno, a partir de hoy vamos a estar estudiando cada semana algunos temas que hemos escogido para que ustedes puedan ser edificados, para que puedan crecer en su fe, para que puedan cada día saber qué significa el cristianismo, saber acerca de la decisión que están tomando de pertenecer al cuerpo de Cristo, ser hijos de Dios. Y vamos a tomarnos un tiempo especial cada semana para estar estudiando con ustedes la palabra. Desde aquí estamos preparando todo, esperamos que todo sea de mucho provecho y desde allá yo espero que ustedes tengan toda la disposición, la atención, la mejor actitud para aprender la palabra. Bueno, antes de empezar con la clase de hoy, voy a mostrarles algunas reglas que vamos a tener para estas 10 clases que vamos a estar estudiando. Entonces, este se llama el módulo de discipulado porque el propósito es hacer discípulos y las reglas de la clase son: la primera, al finalizar cada clase, cada semana, vas a tener que responder un quiz, no sé, una, dos, máximo 3 preguntas, pero de la realización de ese quiz va a depender que puedas ver la siguiente clase, de tal manera que es obligatorio presentar el quiz. Además, el quiz les va a beneficiar porque les va a ir mostrando las preguntas que van a salir en su examen al final de las 10 clases. El propósito es doble. Número 1, saber que ustedes están viendo la clase, saber que la están prestando atención a toda la clase, pero también, número 2, que puedan estudiar para ir preparando el examen del final de la clase. Entonces, todos tenemos que presentar un quiz para poder liberar o habilitar el video de la clase siguiente. La siguiente regla es que si no ves 3 clases seguidas, consideraremos que has desistido de continuar el curso. De tal manera que si fallaste una clase, la tienes que recuperar, pero si ya nos damos cuenta que son 3 clases y no las tomaste, quiere decir para nosotros que el curso se perdió. Y es súper claro que tengamos esto bien en mente desde ahora para que más adelante no tengamos inconvenientes de yo no sabía, a mí no me dijeron. No, 3 clases perdidas, curso perdido. Tercera regla de la clase: debes contar con los elementos de la clase. ¿Cuáles son los elementos? Tener una Biblia, tener un libro, una agenda, un cuaderno de notas y con qué tomar apuntes, porque la idea no es simplemente escuchar, sino que puedas tener unas notas para repasar para el examen final y pues para la vida. Y número 4, al final del examen vamos a evaluar el curso que tanto aprendimos y este examen se pasa con 70 sobre 100. Usualmente uno pasa con 60, pero este no, este se pasa con 70 sobre 100. Entonces, todo súper claro desde el principio. Esperamos que esto sea de mucha bendición. Tomémonos un momento para orar. Padre, bendecimos este módulo de discipulado que estamos empezando hoy. Lo ponemos delante de tus manos, delante de tu presencia, y te pedimos que por medio del Espíritu de Dios vengas a cada uno de todos los cientos de oyentes que están prestando atención ahora y ellos puedan entender, comprender y percibir cosas que hasta hoy no han podido aprender. Señor, en el nombre de Jesús, que este sea un tiempo de mucha bendición para todos nosotros. Amén y amén. Muy bien, bueno, la primera clase que vamos a ver esta mañana o no sé en qué momento del día la estés tomando, pero el primer tema que vamos a estar hablando se llama salvación. ¿Listo? Es la clase número 1, la clase de salvación. Ve tomando ahí nota, clase número 1, salvación. Y quisiera empezar con una frase. Esta frase es mía, entonces ahí está mi nombre al final. Mi nombre es Oscar Herrera, para los que aún no me conocen, pero a partir de ahora me van a estar viendo. Entonces ahí sale la primera pregunta que todo ser humano debería plantearse: es ¿dónde pasará su eternidad?
La primera pregunta que todo ser humano debería plantearse es: ¿dónde va a ir en la vida eterna? ¿Qué es la eternidad? Vamos a dejar algunas cosas claras y unas bases fuertes desde ahora. La eternidad es lo que ocurre después de que partimos de este mundo. Todos vamos a morir y después de que morimos llegamos a un periodo de tiempo que ya no se acaba, que no está limitado por el calendario ni por el reloj, y este periodo de tiempo se llama eternidad. Entonces nuevamente quiero que mires la frase. La primera pregunta que todo ser humano debería plantearse o debería hacerse es: ¿dónde va a pasar la eternidad? Esa es la pregunta con la que quiero iniciar esta clase y este módulo de discipulado. Te quiero preguntar a ti que me estás viendo: ¿dónde estarías hoy si murieras? Solamente, según la Biblia, solamente hay dos posibles lugares. Está el cielo o está el infierno. Sea que creas o no en el cielo, sea que creas o no en el infierno, pues la palabra de Dios, que es donde nosotros apoyamos nuestra fe, dice que solamente hay dos lugares. Y entonces, si murieras hoy, porque es posible, la única manera de morirse es estar vivo, y todos los que estamos vivos vamos a morir. Si murieras hoy, si murieras mañana, ¿dónde estarías eternamente? ¿Estarías en el cielo o estarías en el infierno? Quiero mostrarte lo que dice un libro de la Biblia que se llama Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 dice que Dios sembró en el corazón del ser humano eternidad. Entonces, lo que la palabra de Dios me muestra es que toda persona, todo el mundo, sea creyente, sea incrédulo, sea ateo, sea agnóstico, sea lo que sea, todo el mundo en su corazón, allá en su interior, sabe que hay eternidad, que hay algo después de la muerte. Todo el mundo sabe que nos morimos y vamos a ir a algún lado. Quizás no sabemos a dónde, quizás no sabemos cómo funciona eso, pero la palabra de Dios me dice que tú y yo, allá en lo más profundo de nuestro ser, así no tengamos mucho conocimiento de Dios, de la Biblia, de las religiones, de la fe, aún así todo el mundo sabe que después de que morimos, después de que partimos, hay algo que se llama eternidad. Por eso no quiero avanzar hoy sin preguntarte: ¿qué sería de ti si murieras hoy? ¿Dónde estarías? Si no tienes certeza, si no tienes la seguridad de dónde estarías, entonces por eso es que toma sentido esta clase número 1, la clase de la salvación. Sigamos leyendo la palabra, Romanos capítulo 3, verso 23. Y esto va a quedar ahí grabado. Yo creo que tú ahí en casa puedes poner pausa. Si no tienes mucha habilidad para abrir la Biblia y buscar, pues entonces pones pausa y vas y miras en la Biblia que compraste, que te regalaron, que tienes, no sé, vas y buscas los versículos. ¿Listo? Romanos capítulo 3, verso 23, dice la palabra: pues todos hemos pecado. ¿Cuántos han pecado? Todos hemos pecado. Y nadie, mira que todos hemos pecado, y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. La meta gloriosa establecida por Dios se llama vida eterna, se llama cielo, otros lo llaman paraíso. Pero la verdad es que hay un lugar bueno, un lugar de paz, un lugar de mucha felicidad cerca de la presencia de Dios Padre, que se llama vida eterna. Pero Romanos 3:23 me dice, ponlo ahí, que nadie puede llegar a ese lugar. ¿Por qué? En el mismo versículo está la razón por la cual no se puede llegar a ese lugar. Y esa razón se llama pecado. Por causa del pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa de Dios. Segunda pregunta que te quiero hacer en este día. ¿Has pecado? ¿Alguna vez has pecado? Porque hay personas que a veces uno les habla acerca de Jesús y estas personas dicen, pero es que yo no soy tan malo. No, la pregunta no es si eres tan malo o si eres muy malo o si eres el peor de malo de todos o si eres el más inocente de todos. La segunda pregunta que hoy tenemos que responder con toda sinceridad es,
¿Has pecado? Porque si dijiste una mentira, por más pequeña que sea, pecaste. Si miraste a alguien en la calle y te pareció atractivo y te imaginaste a esa persona, pecaste. Si tomaste algo que no era tuyo, pecaste. Si llegaste tarde al trabajo y te inventaste una excusa, pecaste. De tal manera que todos hemos pecado. Nadie puede decir que no ha pecado. Ahora miren lo que dice Romanos 3:10. Romanos 3:10 dice, como dicen las escrituras, no hay justo ni uno solo, ni siquiera uno. ¿Qué es justo? Alguien que no tiene culpa, alguien al cual no se le puede acusar. Y la palabra me ha dado ahora dos versículos, Romanos 3:23 y Romanos 3:10. Y en uno me dice que todos hemos pecado y en el otro me dice que no hay ni una sola persona que pueda decir que es justa, que es buena, que no ha fallado, que no ha cometido errores. Ni una sola. De tal manera que si preguntáramos quién merece ir al cielo, la respuesta es nadie. Si preguntáramos quién tiene la posibilidad, quién se ganó el cielo, y ese es un dicho común, no se ganó el cielo. ¿Quién se ganó el cielo? Según Romanos 3, nadie puede ganarse el cielo porque todos hemos pecado y nadie es justo. Entonces, por eso necesitamos esta clase número 1 que estamos viendo hoy. Porque la verdad es que queremos ir al cielo, pero la otra verdad es que por nuestra propia cuenta no vamos a poder ir al cielo. Ahora, esta clase es súper importante. Sigamos. Y quiero que leas el título de la siguiente imagen que va a aparecer ahí en tu pantalla. Y esa imagen dice, todos vamos a morir. No hay una sola persona. De hecho, yo te puse una foto de un cementerio cualquiera. Todos vamos a ir a parar en ese lugar llamado cementerio. ¿Cuándo? Puede ser hoy, puede ser en un año, puede ser en 50 años, no sabemos. Esto no tiene que ver con juventud, esto no tiene que ver con enfermedad. Hay personas que son enfermas por 30 años y no se mueren. Hay personas que son jóvenes y sufren un accidente y se mueren. Así que nadie sabe cuándo va a morir. La verdad es que muchos vivimos sin pensar en la muerte, pero la muerte es la cosa más cierta que tenemos. Si hay algo cierto, si hay algo de lo cual podemos tener certeza, no hay duda, es que nos vamos a morir. Ahora, la duda es cuándo, pero que nos morimos, nos morimos. Y entonces, si todos vamos a morir, lo que quiero preguntarte es, ¿qué viene después de la muerte para ti? Hebreos 9:27 dice la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 9, verso 27. Así como está establecido que los seres humanos mueran. Si tú eres un ser humano, morirás. Está establecido que los seres humanos mueran. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Y después de que muramos, mira lo que dice el versículo, y después de que mueran, viene el juicio. Viene el juicio. Wow, esto es tremendo. Todos y cada uno, ustedes y yo, todos vamos a recibir un juicio después de morir. De tal manera que hay gente que dice, no, yo vivo la vida loca, yo vivo como quiera, pero allá en su interior saben que así vivan como quieran, así le den rienda suelta a sus placeres, a sus vicios, a sus mañas, a la mentira, a la trampa, al pecado, a la infidelidad, no sé. Todo el mundo sabe que en algún momento va a tener que responder por lo que hizo. Y hay juicios en esta tierra y seguramente que muchos saben de lo que estoy hablando porque han recibido un juicio. Y después de ese juicio viene una sentencia y la sentencia hay que cumplirla, hay que pagarla, va a costar tiempo, va a costar vida. Pero quiero decirte que peor aún es la sentencia
que viene después de la muerte. Si un juicio en este mundo da miedo, si un dictamen de un juez da terror, ¿qué irá a decir? Eso no es nada, realmente no tiene ni la más mínima comparación con un juicio, con el juicio que vamos a enfrentar todos nosotros después de morir. Llévate esta idea clara en tu corazón. Todos vamos a morir. De eso hay certeza. No sé si la tienes, pero después de hoy quiero que lo pienses al menos y lo medites. Todos vamos a morir. Pero hay otra certeza que viene de la mano con la certeza de la muerte. Y es que así como todos vamos a morir, todos vamos a recibir un juicio. Y en ese juicio se te va a pagar exactamente con lo que te mereces. Ese juicio será directamente proporcional a la cantidad de fallas, de errores, de pecados, de desaciertos que cometiste en este mundo. Ahora, entonces, ¿qué es la salvación? Avancemos. Juan capítulo 3, 36. ¿Qué significa salvación? Dice la palabra en Juan 3:36. El que cree en el Hijo del Hombre tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. ¿Qué es la salvación? Préstame muchísima atención. Salvación es que tú y yo merecemos un juicio al morir que es proporcional al estilo de vida que llevamos. Y por más buena que sea una persona, entre comillas, tiene maldad en su corazón, porque la maldad está metida dentro de nosotros. Así que por más bueno que se crea, no es bueno y tendrá un juicio. Y el resultado del juicio es proporcional a cómo vivió en la vida. Pero ¿qué es la salvación? La salvación es una propuesta que te hace Dios. Así como pasó ahora con el coronavirus, que como no había ingresos, como no había trabajo, como hubo una recesión de la economía, entonces el Estado le dijo a algunas personas: por un tiempo te congelo las deudas, por un tiempo no vas a tener que pagar lo que debes. Después lo vas a tener que pagar, pero por un tiempo, mientras está la crisis, te voy a salvar de tener que vender tus cosas, de tener que sufrir pensando cómo voy a pagar, por un tiempo. Pero ahora aparece Dios, Él no lo va a hacer por un tiempo, sino que lo va a hacer eternamente y te dice: por toda la eternidad te perdono la consecuencia de haber vivido una vida llena de errores y de una vida que me ofendía. Porque nuestra vida ofende a Dios cuando no está regida por la palabra de Dios. Entonces Dios está ofendido, Dios está molesto y nuestros actos merecen una consecuencia que Juan 3:36 lo llama, y te lo puse ahí en rojo, quiero que lo mires, está señalado en rojo. La Biblia lo llama el castigo de Dios. Vendrá castigo obvio. Si un padre le dice a su hijo: mira, te advierto, si pierdes el año, voy a corregirte y te voy a castigar. Puede que no sea maltrato físico, pero no vas a poder salir por un mes, te voy a quitar el celular, no sé, te voy a castigar. Y cuando pasa, lo más correcto es que el papá ejecute el castigo, porque si no su hijo va a perderle el respeto y va a perder su autoridad delante de su hijo. Ahora Dios en vida nos está anunciando. Él nos está avisando, no nos va a poder castigar por algo que primero no nos está anunciando. Dios está diciendo: mira, tienes un estilo de vida que se llama pecado. Tu pecado me desagrada. Por tus propias maneras, por tus propios méritos, no lo vas a poder lograr, no me vas a poder convencer,
porque no hay justo ni uno bueno y todos han pecado. Pero te quito el castigo eterno a cambio de algo. Entonces, no recibir el castigo eterno y no llegar a un lugar tan desagradable llamado infierno es una promoción de Dios, es una propuesta de Dios que se llama salvación. Ahora, ¿salvos de qué? Avancemos. ¿De qué seremos salvos? Número 1, de la ira de Dios. Dios está molesto. Dios está airado con todas las personas que están pecando contra Él y que han pecado contra Él. Romanos capítulo 5, verso 9 dice, y ahora hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios. Lo que está ofreciendo Dios por medio de la salvación, número 1, es librarnos de esa ira del castigo que va a venir. Cada persona va a recibir el resultado de haber pecado y eso se llama la ira de Dios. Y la ira de Dios va a ser en un lugar que se llama infierno. No podemos pensar que Dios es malo por haber permitido que las personas vayan al infierno. Él no es malo por eso, porque antes de que las personas decidieran ir al infierno, Él les ofreció la posibilidad de no ir a ese lugar. Entonces tú no puedes decir, un hijo no puede decir, mi papá tan malo, me quitó el celular un mes. No, Él te advirtió. Y Él no es malo por ejecutar la corrección, la disciplina o el castigo. El malo es aquel que, habiendo tenido la oportunidad de no recibir castigo, no la aprovechó. Pero seremos salvos, número 1, de la ira o del castigo de Dios. Número 2, ¿de qué más seremos salvos? Juan 3:18 dice que de la condenación eterna. Juan 3:18 dice la palabra, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí ya nos vamos adelantando un poco a lo que viene. Dice que la manera de no ser condenado es creer en el nombre del Hijo de Dios, que es Jesús. Pero no voy a hacer énfasis en eso ahora porque voy más adelante para esa parte. En lo que quiero hacer énfasis es que tú sepas que hay posibilidad de no ser condenado. Y esa posibilidad está hoy abierta y por eso estamos viendo esta clase, para ser salvos de la condenación. Pero número 3, ¿de qué más vamos a ser salvos si aplicamos el consejo de la palabra? De la muerte eterna. La muerte eterna es un sinónimo de estar eternamente en el infierno. Romanos capítulo 6, verso 23 dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Hoy estoy aquí para ofrecerte 2 caminos. Eso dice la palabra, pongo delante de ti 2 caminos. Y yo estoy hoy aquí, clase número 1 del discipulado, para poner delante de ti 2 caminos. Un camino se llama vida eterna. El otro camino se llama muerte eterna. Y lo que separa los 2 caminos, el que determina para dónde vamos, está ahí en la puerta de los 2 caminos, se llama Cristo Jesús. Entonces sigamos. ¿Cómo podemos ser salvos? Creo que ya te planteé el problema. Creo que a este momento de la clase ya has entendido, número 1, que te vas a morir. Número 2, que después de la muerte viene la eternidad. Número 3, que en la eternidad todo el mundo, tanto los salvos como los no salvos, van a pasar por un momento que se llama juicio. El juicio va a determinar tu consecuencia eterna. Con la vida que hemos llevado hasta ahora, el lugar donde vamos a ir a dar se llama muerte eterna porque hemos pecado.
Pero Dios se paró en el camino y te dice, no quiero que vayas a ese lugar, por eso te entregué a mi hijo. ¿Cómo somos salvos? Hechos capítulo 4, verso 12, dice la palabra de Dios, en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no se le ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual puedan alcanzar la salvación. En Hechos capítulo 4 me está diciendo que solamente hay un nombre, el nombre de una persona, solamente hay una persona a través de la cual podemos alcanzar la salvación. Se nos dio ese nombre. De hecho, el nombre Jesús significa el Salvador o Dios salva. Acabamos de celebrar el 24 de diciembre, no porque nazca el 24 de diciembre, pero fue el día que se determinó celebrarlo. La Navidad, y Navidad significa nacimiento, y el que nació fue Jesús. ¿Y qué significa Jesús? El que salva. Entonces, ¿cómo ser salvos? A través de Jesús. Romanos 5, verso 10, dice, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos. Tú y yo, sin Cristo, somos enemigos de Dios. Pero Dios nos amó tanto que envió a Jesús a la cruz para que en la cruz Él pagara por todos nuestros pecados. Sigamos leyendo. Con toda seguridad seremos salvos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo, de Cristo. Así que ahora podemos alegrarlos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Pongo hoy delante de ti otros dos caminos. ¿Quieres seguir siendo enemigo de Dios por causa de tu pecado? ¿O a partir de hoy quieres volverte amigo de Dios a través de creer en su Hijo Jesucristo? Les estoy mostrando cómo ser salvos. Dice la palabra que solo hay un nombre, el nombre de Jesús. Dice la palabra en Romanos que Él murió en la cruz para hacernos amigos de Dios. Sigamos leyendo. Lucas capítulo 23. Seguramente todos ustedes han visto en Semana Santa una película cuando Jesús está crucificado y hay dos hombres, dicen que son ladrones, condenados a muerte. Y uno de estos dos hombres le dice a Jesús, en el verso 42 de Lucas 23, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo este hombre condenado a muerte por causa de su pecado? Reconoció a Jesús y le dijo, Jesús, te pido por favor que me lleves a tu reino. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en la vida eterna. Así que a la pregunta, ¿cómo ser salvos? La respuesta solo es una palabra. Esa palabra es un nombre y el nombre es Jesucristo. Sigamos leyendo. Cuando tú recibes a Jesús, entonces cuando tú lo haces Señor de tu vida, ahora eres salvo. ¿De qué eres salvo? De la ira de Dios, de la condenación y de la muerte eterna. Lo acabamos de ver. Pero en ti ocurre algo. En ti pasan varias cosas, pero quiero que por ahora te aprendas 4. Cuando tú tienes a Jesús, en ti pasan 4 cosas inicialmente. La primera, resultados de la salvación. La primera cosa que pasa es que eres perdonado de los pecados, de todos los pecados. Hechos capítulo 13, verso 38 dice, hermanos, estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre Jesús, ustedes
tienen el perdón de sus pecados, y todo el que cree en Él es hecho justo a los ojos de Dios. ¡Wow! Primera cosa que recibes por causa de creer en Jesús. Se llama perdón de tus pecados. ¿Te acuerdas cuál era la razón por la cual nadie podía alcanzar la meta gloriosa que se llama eternidad? Por cuanto todos hemos pecado. Pero ahora, si recibes a Cristo, ya no eres pecador. Se te perdonó todo. Primero, beneficio o resultado número 2 está debajo del anterior. Se llama ser justos. Justo significa que no tienes culpa, que no se te puede acusar de nada. Romanos 3:24 dice: sin embargo, en su gracia Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo. Por medio de Cristo somos justos y Él nos liberó del castigo de nuestros pecados. Van de la mano. Obviamente, si ya no tienes pecado, ahora eres justo. Y como eres justo, ya no hay condena. Primer beneficio de la salvación: perdón de pecados. Segundo beneficio de la salvación: justificación o ser hechos justos. Ya no hay culpa. Tercer beneficio, arriba, al lado de perdón, Tito capítulo 3, verso 5. Él nos salvó, gracias a Dios. Dios ya nos salvó por medio de Cristo, no por las acciones justas que nosotros hubiéramos hecho, sino por misericordia. Nos lavó, quitó nuestros pecados, nos dio un nuevo nacimiento y nos dio una nueva vida por medio del Espíritu Santo. Este tercer beneficio o resultado de la salvación se llama ser regenerados. Ser regenerados es ser hechos nuevas personas. La persona que eras antes de Cristo es como si se hubiera muerto. Y ahora el que eres después de Cristo es como que nació otra persona, nació nuevecito. Y como es nuevo, tiene una nueva vida, una manera nueva de hablar, una manera nueva de pensar, una manera nueva de creer, un estilo de vida diferente. Eso se llama ser regenerados. Una persona se puede esforzar muchísimo en cambiar un mal hábito, pero la mejor manera de cambiar un mal hábito es morirse y volver a nacer. Y que el que volvió a nacer no sepa o no se acuerde o no le guste el antiguo hábito. Pero cuando tú tienes a Cristo, es como que volviste a nacer porque has sido hecho nuevo o regenerado. Y el cuarto resultado o beneficio se llama adopción. Juan capítulo 1, verso 12 y 13. Pero a todos los que creyeron en Él, ¿en quién? En Cristo. Hoy estamos creyendo en Cristo y lo recibieron. Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios por medio de un nuevo nacimiento que proviene de Dios. Ahora, todo aquel que creyó en Cristo, Dios lo llama su hijo. Antes de Cristo, recuerda que leímos que el versículo decía: éramos enemigos de Dios. No éramos sus hijos, éramos sus enemigos. Pero ahora, teniendo a Cristo en nosotros, ahora Dios nos llama hijos. Y si somos hijos de Dios, tenemos derecho a su herencia. Y por eso todo hijo de Dios es bendecido, porque su papá responde por él, su papá paga por él. 4 resultados de la salvación. Número 1, perdón. Número 2, justificación. Número 3, regeneración. Y número 4, adopción como hijos. Sigamos. Entonces termino esta primera sesión, este primer módulo, esta primera clase del módulo, con la pregunta: ¿y entonces qué debo hacer? Ya en la Biblia un hombre se hizo esta pregunta cuando se encontró con algunos de los discípulos de Jesús. Hechos capítulo 16, verso 30 y 31,
Dice que este hombre, que era un carcelero, le preguntó a los discípulos: y entonces, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es la misma pregunta que muchos de ustedes están haciendo hoy. Entonces, pastor, dígame, si quiero la vida eterna, si quiero cambiar de vida, si quiero nacer de nuevo, si quiero ser perdonado, si quiero ser llamado hijo de Dios, yo sí quiero. ¿Qué debo hacer? Bueno, aquí está la respuesta. Hechos 16, verso 31. Los discípulos de Jesús le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y todos los de tu casa. Aquí esta mañana o este día quiero terminar la primera sesión con una super promoción de Dios. Dios te dice: ¿quieres ser salvo? Dale, cree en el Señor Jesús y vas a ser salvo tú, pero tu salvación va a impactar a toda tu familia. Hoy la promoción no solamente es para que tú no vayas al infierno. Hoy esta primera clase no es para que solamente tú vayas al cielo, no. Con esto no nos podemos quedar para nosotros, porque tú amas a tu esposa, tú amas a tu esposo, tú amas a tus papás, tú amas a tus hijos, tú amas a tus hermanos. Y yo sé que no quieres para ellos el infierno eterno. No quieres para ellos el castigo eterno. No quieres que ellos se condenen. Entonces Dios te dice hoy: no te quedes con la salvación para ti. Ahora, esta clase que aprendiste es el momento que vayas y se la cuentes a otros que son de tu familia, para que ellos también puedan creer en el Señor Jesucristo y ser salvos. Gloria a Dios. Vamos a orar. Quiero que cierres los ojos ahí donde estás. Cerramos los ojos para no distraernos. Cerramos los ojos para prestar mayor atención a lo que vamos a escuchar. Y yo te voy a guiar para terminar con certeza esta mañana de que somos salvos. Pero tú, donde quiera que me estés viendo, vas a tener que abrir tu boca. Abre tu boca, que se escuche la oración. No importa que gente a tu alrededor te escuche, mejor que ellos te oigan. Y quiero que hagas esta oración conmigo, donde estás, y digas fuerte: Señor Jesús. No lo estás diciendo fuerte, muchos de ustedes lo están diciendo como un susurro, lo están diciendo en voz baja, pero esta es la oración más importante porque va a salvar tu eternidad. Por eso quiero que lo hagas fuerte. Di conmigo: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador. Hoy entiendo que mi destino eterno es la muerte, es la condenación, es el castigo eterno. Hoy entiendo por medio de la palabra que he pecado y te he ofendido. Hoy entiendo por medio de la palabra que por más de que me esfuerce, no voy a poder agradarte y quitar el pecado y quitar la consecuencia. Por eso hoy recibo la propuesta que me estás haciendo de recibir a Jesús, tu Hijo, como el Señor de mi vida y como el dueño de mi corazón. Por eso, Señor Jesús, hoy te reconozco con mi boca y con mi corazón como el dueño de mi vida. Y a partir de hoy, quiero que lo que pasó antes muera. Te doy la autoridad para que mi viejo yo, mi antiguo yo, se muera y que hoy me hagas nacer en una nueva persona. Recibo tu perdón, recibo tu justificación, recibo tu regeneración y recibo tu adopción. A partir de hoy soy tu hijo. A partir de hoy te llamaré Padre, no Dios, Padre. Y como hoy soy tu hijo, cambia mi mente, cambia mi vida. Y mi caminar desde hoy será el caminar de un hijo de Dios.
y cuidaré este precioso tesoro que he recibido, que se llama salvación. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis pensamientos, cuidaré mis palabras. No tendré nada que ver con la grosería, no tendré nada que ver con la mentira. Cambiaré mis hábitos porque ahora soy un hijo de Dios. Gracias, Padre, por mandar a Jesús a morir en esa cruz. Gracias, Señor Jesús, por permitirme ser salvo. Y gracias, Espíritu Santo, por convencerme y hacerme entender cosas que no entendía, y por hacerme un nuevo hombre, una nueva mujer, salvos con vida eterna. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta es la clase número 1. Te vamos a hacer llegar 2 o 3 preguntas de lo que aprendimos, simplemente para que puedas repasar. Y la próxima semana estamos aquí nuevamente con ustedes para seguir estudiando la palabra de Dios, haciendo de ustedes discípulos de Cristo. Un abrazo a todos, bendiciones, nos vemos pronto. Chao.